Muy buen día a ustedes, para todo el equipo y para toda la audiencia. Buen día. Bueno, a nosotros nos llega la información respecto de que es un asaltante y ese asalto implicó la pérdida de la libertad, o sea, la privación de la libertad para un directivo o empleado del EPEN, la sustracción del vehículo, amenazas con arma blanca. ¿Cuál es digamos, la reconstrucción que se puede hacer de este episodio ocurrido el fin de semana, comisario? Bueno, como bien haces mención, esos detalles importantísimos para la investigación. Esto ocurrió el día viernes, desafortunadamente fue ahí en Añelo, y estimativamente cerca de las 9 de la mañana, cuando este operador, el responsable del EPEN ahí de Añelo, se encontraba trabajando ya en su vehículo institucional, en calle 5 y 7, atiende una llamada de su superior de Centenario. Cuando detiene la marcha es abordado por un individuo quien, bajo intimidación con un arma blanca, como bien decís, lo amenazó y le ordenó de que conduzca, que necesitaba ir a Neuquén. Eh, el relato que hizo la víctima lo menciona como muy violento, exaltado, así que obviamente él optó por conducir por ruta 7, transitó hasta el cruce con 7 y 8, que es después transitó por Planicie Banderita y finalmente en ruta 8 y 51. Durante el trayecto el sujeto le habría solicitado que realice maniobras indebidas, sobrepasos por lugares no habilitados. Obviamente no lo realizó la víctima y lo que motivó por ahí que se exaltara más este joven, hasta que en un momento, en cercanía de esta última intersección que hago referencia, le indicó que detenga la marcha para cambiar el lugar de conducción, para él tomar el volante. En este momento, cuando se detiene, es que la víctima aprovecha, abre la puerta e intenta escapar. El sujeto lo toma de la remera, forcejean, finalmente debajo de la camioneta se genera otro forcejeo, hasta que afortunadamente compañeros de la víctima, que ya estaban en alerta a través de su compañero, eh, pudieron en cierta manera forcejear e increpar al sujeto que tomó el volante del vehículo y dos kilómetros y medio después protagonizó el vuelco. ¿Qué, Este usted, sujeto, la sí, persona que entiendo que fue demorada, después fue detenida, fue individualizada, sí. ¿cómo se explica ese comportamiento tan agresivo de esa persona? ¿Qué motivación tenía o estaba bajo la influencia de algún tipo de narcótico? ¿Qué hipótesis manejan ustedes en la fuerza policial, comisario? Todo indicaría, presumiblemente, eso es motivo de investigación y los resultados del examen médico son puestos directamente a disposición de la Fiscalía. Lo que nosotros sí pudimos reconstruir, que este sujeto la noche previa, el viernes y el jueves a la noche, habría estado ingiriendo bebidas alcohólicas ahí en cercanía de donde abordó a la víctima, incluso estaría viviendo en ese momento por ahí en cercanías. Hacía pocos días que estaba acá en Añelo, trabajando para una empresa de servicio. Lo que tenemos en base al relato que nos aportaron compañeros es que sí, que ya lo habían notado extraños en día, consumiendo alcohol, y en su momento decía que tenía intenciones de volver a Neuquén. Justamente este sujeto tiene domicilio en Neuquén Capital, en el oeste, en el barrio Hipódromo, así que todo indicaría que quizás bajo efectos quizás de o alguna sustancia o alcohol, es que tomó esta decisión. Es decir, nosotros lo tomamos no como un hecho planificado, es decir, sino como algo que al azar, porque justamente este empleado estaba trabajando y había salido a hacer sus recorridos habituales. Simplemente da la casualidad que se detuvo a atender la comunicación y es donde fue abordado. En cuanto al sujeto, el hecho ocurre cerca de las 9:45, se produce ya el vuelco. Se montó un operativo coordinado con direcciones de Cutralcó, Neuquén y Añelo, y los resultados fueron, bueno, a criterio de policía, bueno, fueron positivos porque finalmente 14:45 en ruta 7, kilómetro 4,5, esta persona fue aprendido por personal policial cuando iba transitando en cercanías de una chacra. Comisario, ¿es una persona que tiene antecedentes?
No, nosotros lo identificamos, un joven de 28 años, oriundo de la provincia de Misiones. En los sistemas policiales, tanto provincial como nacional, no registra antecedentes, sí está identificado, pero no registra antecedentes. No obstante ello, la que está trabajando justamente con esos detalles es la fiscal Soledad Rangone, que es la fiscal de robo y hurto que está interviniendo en el caso, para solicitar mayor detalles de antecedentes que por ahí puedan tener en su provincia de origen. Este sujeto el día sábado a las 14 horas tuvo audiencia de formulación de cargos en la ciudad de Neuquén Capital y el juez interviniente dispuso una prisión preventiva para el desarrollo de la investigación por el término de 4 meses. Bien. ¿Se logró secuestrar el arma con que había actuado? Sí, se secuestró en el lugar del accidente donde produce el vuelco este sujeto. Se secuestró un arma blanca, que tú indicaría que presumiblemente fue la que utilizó durante todo el recorrido que hicieron. Al día siguiente, con orden ya judicial, se realizó la requisa al vehículo y también se secuestraron, se levantaron manchas hemáticas, que hay que determinar el origen, una tijera de podar, que si bien es de la víctima, pero también el sujeto la utilizó durante el trayecto para amedrentarlo y amenazarlo de muerte y obligarlo a conducir. Bien. Cuando usted menciona que el resto de los trabajadores de EPEN se dieron alerta y pudieron llegar hasta el lugar, ¿la víctima en algún momento tuvo la posibilidad de contactarse con ellos o era la persona con la que estaba conectado anteriormente a ser abordado? ¿Tiene algún sistema de alerta? ¿Qué fue lo que pasó? Exactamente, como vos haces referencia. Como te decía al comienzo, este Sí. hombre, la víctima, estaba atendiendo un llamado. Claro. Cuando fue abordado entonces, su superior, que con asiento en Centenario, escuchó cuando fue abordado y las amenazas, activó enseguida, automáticamente avisó a sus compañeros, a la base de Añelo. Compañeras de ella, de Añelo, se acercaron hasta la comisaría 10ª, informaron sobre el hecho y ahí es donde ya se monta el operativo por parte de policía, automáticamente. Y también lo bueno del vehículo es que tiene un seguimiento satelital, así que pudieron rastrear el vehículo, los movimientos que hacía durante el trayecto. ¿Cuánto tiempo transcurrió desde que fue abordado por el asaltante hasta que se produce el vuelco, comisario? ¿Y cuántos kilómetros recorrieron? Y estamos hablando de que desde Añelo, minuto antes de las 9, hasta las 9:45, que tomamos conocimiento ya de que la persona había sido liberada, o que bueno, se liberó él, y del vuelco, y estamos hablando de un tiempo estimado de 45 minutos que fueron sobre ruta 7, después sobre ruta 8 y 51. Y estamos hablando de aproximadamente 70 kilómetros estimativamente el recorrido que hicieron. ¿Cómo evalúa la institución y usted ese recorrido y ese tiempo, ¿no? Teniendo en cuenta esto que acaba de mencionar recién, que el abordaje se dio mientras estaba manteniendo una comunicación telefónica y por lo tanto el superior de la persona asaltada pudo advertir rápidamente frente a qué se encontraban, que el vehículo estaba con equipos para el seguimiento satelital o el rastreo satelital y aún así, fíjese, casi 45 minutos, una hora, hasta que finalmente no es que se logra dar con el paradero, sino que se produce el accidente y después lo aprenden al asaltante. 70 kilómetros de recorrido. No parece como digamos, como números preocupantes, o en qué medida eso preocupa. El hecho de haber recorrido 70 kilómetros, como bien decía usted, de que haya pasado prácticamente una hora que la persona fue secuestrada, entre comillas, o privada de la libertad, hasta que finalmente se puede resolver este tema. ¿No parece como demasiado frente a un hecho grave de estas características, comisario? El hecho nosotros lo catalogamos gravísimo y por eso justamente se montó un operativo importante. Los detalles que hay que tener en cuenta para hacer esta evaluación son varios también. Si bien contabilizamos el momento en que es abordado, a policía le terminan avisando, y le avisan porque yo estaba justamente en el lugar donde fueron a avisar los compañeros, estimativamente 25 minutos después. Es decir,
obviamente nosotros no cuestionamos, al contrario, lo que aportaron los compañeros la función que tuvieron fue importantísima. La policía no es que es alertada de manera inmediata, van a avisar a la comisaría 20, 25 minutos después, es decir, ellos hicieron comunicaciones internas por grupos de WhatsApp, se alertó a la empresa que realiza el seguimiento GPS y nosotros rápidamente avisamos al puesto de tránsito que tenemos en ruta 7 y 8. Y en acá me quiero detener y también hacer mención que la víctima lo menciona en su relato, que ellos advirtieron, él pasó por el control policial, no sé si lo ubican en destacamento de tránsito de Añelo justamente, que está en ruta 7 y 8, es sector del Chañar, advirtió la presencia del personal policial, pero en su relato lo que él cuenta es que obviamente el temor iba bajo amenaza, entonces él optó por continuar el viaje. ¿Sí? Entonces por ahí uno hubiera dicho, pero ¿por qué no se detuvo? Son segundos donde la persona lo que optó es por, obviamente, su integridad física, lo iba amenazando a los gritos, es decir, la conducción tampoco fue en una circunstancia cómoda, no fue un viaje cómodo para él, obviamente. Se montó un operativo, los primeros que llegan al lugar del accidente donde se produce el vuelco es tránsito, porque cuando tomamos conocimiento se monta el operativo, acude personal de Vista Alegre, de Centenario, grupos especiales de Comisaría 3 del Chañar y tránsito de ahí, hasta que finalmente se dio con esta persona. Entonces por eso, si bien decimos que es una franja horaria importante, pero la secuencia en cuanto a que se toma conocimiento, se avisa a policía, se monta el operativo, por ahí obviamente hay un vehículo en movimiento, y tengamos en cuenta que es una camioneta Hilux, que en el horario en que se transita en ruta 7 es impresionante el movimiento de vehículo, entonces tampoco hubiera sido fácil de identificar, pero bueno, afortunadamente el resultado para nosotros fue bueno porque la víctima solamente tuvo golpes, no fueron lesiones graves y bueno, nosotros aprendimos a la víctima, personal policial, y ya está a disposición de la justicia. Bien. ¿Y en qué momento de este raid la víctima, digamos, deja el volante y la toma el acusado que finalmente dio con el vuelco, comisario? Es en cercanías, no es puntualmente en ese sector, pero es en cercanía de ruta 51 y 8, ya jurisdicción de Neuquén, de Centenario, perdón. Cuando pasan por ese sector y como la conducción era obviamente prudente por la cantidad de vehículos, camiones, camionetas, es el sector que utilizan empresas de servicios petroleros, entonces le ordenó que se detenga para cambiar el volante y fue en ese momento donde la víctima aprovecha y logra escapar. Bien. ¿El delincuente no sabía manejar? Es una de las hipótesis que por ahí... Indica que no, porque nos dice el relato de la víctima que le costó salir, ¿sí? Incluso sus compañeros alcanzaron a por ahí amedrentarlo, a asustarlo para que se retire, porque estaba forcejeando con la víctima, toma el volante, no podía poner en marcha la camioneta, no podía salir, y bueno, obviamente todo indicaría que habría sido así porque se produce después del vuelo. Bien. Está. Gracias por la gentileza, comisario, muy amable.